Amén. Bienvenidos a Christ Family Español. Qué gusto es tenerlos acá, ver el rostro de ustedes. A lo largo de la semana estuvimos viendo algunos de los rostros de ustedes en las reuniones matrimoniales o en los grupos de comunidad. Pero qué bueno estar ahora en este día domingo y poder compartir la palabra y poder alabar al Señor y poder aprender más de Él. Así que en esta hora yo voy a pedir de que volteemos nuestra atención a el Evangelio según San Lucas, en donde vamos a leer el capítulo 11 y vamos a estar leyendo una porción del Evangelio según San Lucas en el capítulo 11 este día. Específicamente yo voy a pedir tu atención al pasaje que nos toca el día de hoy, que empieza en el verso 14 en adelante. Amén. Y hemos titulado, hermanos, este mensaje, la guerra de dos reinos, la guerra de dos reinos. Amén. Y dice la palabra del Señor aquí, Evangelio según San Lucas: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló, y las multitudes se maravillaban. Pero algunos de ellos dijeron: Él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Pero conociendo él sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá en pie su reino? Porque vosotros decís que yo echo fuera demonios por Belcebú. Y si yo echo fuera demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por consiguiente, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y distribuye su botín. El que no está conmigo, contra mí está, y el que conmigo no recoge, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pisa por lugares áridos, buscando descanso, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrando moran ahí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Amén. Vamos a buscar el rostro del Señor, hermanos, y vamos a pedir la asistencia de su Espíritu para, hermanos, predicar este pasaje. Señor, estamos hoy acá, Señor, en completa dependencia de ti, sabiendo de que tú nos oyes y sabiendo de que tu Espíritu se pasea en medio de nosotros. Estamos, Dios mío, Señor, conscientes de nuestra necesidad, Señor, de aprender, de cómo caminar contigo, de cómo hacer ministerio, Señor. Padre Santo, que lleve el Evangelio del Reino a todos los rincones de este mundo, y queremos hoy aprender. Estamos, Señor, sentados como niños delante del magisterio de tu Espíritu. Por lo tanto, Señor, pedimos por la claridad para este predicador, Señor. Y pedimos, Señor, por la mansedumbre y atención, Señor, de todos los que oímos también, para que, Dios mío, Señor, tu palabra traiga edificación a nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis hermanos. Continuamos este recorrido con Jesús, así se llama el título de esta serie, Aprendiendo a Caminar con Jesús. Lucas nos ha llevado desde el nacimiento de Jesús y nos va a llevar a su muerte y resurrección. Y este evangelio va a lograr dos cosas. En primer lugar, va a lograr afirmar nuestros corazones en las verdades de la persona y obra de Jesús. Esas verdades van a ser afirmadas en nuestros corazones. Pero en segundo lugar, también nosotros como sus discípulos
vamos a aprender a seguirlo. Esto es, hermanos, el Señor está preparando a sus discípulos para la obra del ministerio, la cual va a continuar después de la ascensión de Cristo y continúa aún el día de hoy. Así que Jesús sigue entrenándonos el día de hoy y nosotros seguimos aprendiendo a caminar con Él. Domingo pasado el Señor nos enseñó a orar, hermano, nos enseñó a orar en la preciosa y conocida como oración del Padre Nuestro. Y en esta oración abre con dos proposiciones. La primera, hermanos, es un clamor del Hijo de Dios pidiéndole al Señor que su reino venga. Vénganos tu reino. Eso tú y yo lo hemos orado, Señor, vénganos tu reino. ¿Qué estamos haciendo cuando le estamos diciendo al Señor que venga, hermanos, y que su reino se acerque a nosotros? Lo que estamos reconociendo, hermanos, es de que este mundo en el cual nosotros vivimos ha sido invadido por el reino de las tinieblas y nosotros anhelamos por la llegada del reino de Dios y el restablecimiento, hermanos, de Cristo Rey. Así que el anhelo del corazón del cristiano es de que el reino de Dios venga. Pero termina también esta oración pidiéndole al Señor que nos libre del mal, o que nos libre del malo literalmente. Porque Jesús nos advierte que la llegada de su reino no va a venir sin violencia espiritual. La palabra del Señor dice que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos se hace violencia y solo los violentos lo arrebatan, o los valientes lo arrebatan, dicen otras versiones. De tal manera que el Señor nos enseña, hermanos, de que los reinos de la tiniebla y los reinos de la luz han entrado en conflicto y son dos reinos que están, hermanos, chocando. Esta es la guerra de dos reinos. En los años de los 1990, 1997, salió una película que se llamaba La vida es bella, Life is Beautiful. ¿Alguien vio esa película? ¿Se acuerdan de esa película? Life is Beautiful. Muy bonita la película. La película fue escrita, el guión también escrito, dirigida y actuada por un hombre llamado Roberto Benigni, italiano. La película ganó el Oscar en aquel año. Y Roberto Benigni interpreta a Guido. Guido es un judío italiano en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Él trabaja en una librería, pero llegan los nazis a invadir la parte norte de Italia y se lo llevan a él y a su familia a un campo de concentración nazi. Ahora Guido no quiere de que su hijo sepa de los horrores de la guerra. Él quiere preservar la mentecita inocente de su hijo para que él no crea de que hay guerra. Y entonces lo que Guido hace es, empieza a decirle a su hijo de que todo es un juego. La guerra es un juego. Esos hombres malos realmente son mis amigos. Y todo es un juego. Ese que tuviste que mataron ahí, no lo mató de verdad, sino que él se está haciendo. Esa sangre es jugo de tomate. Y el niño, hermanos, está creyéndole a su papá, ¿ya? De que la vida es bella. Y que aún aquellas atrocidades que él ve, hermanos, son un juego que está a punto de terminar. No te quiero arruinar la película, ¿verdad? Pero te la voy a tener que arruinar, ¿verdad? Guido al final muere. Y su hijito, al final, hermanos, crece y se entera de que la guerra sí era verdadera. Ahora, la película se llama La vida es bella. ¿Verdad? Y nosotros podemos estar de acuerdo que la vida es bella también, ¿verdad? Amén. Pero nuestro Padre Celestial no nos va a mentir, hermanos, de que no hay guerra. Nuestro Padre Celestial no es como Guido. Él no nos va, usando una imaginación celestial, llevarnos a un terreno en el cual nosotros no nos demos cuenta que vivimos en medio de dos reinos que están chocando el uno con el otro. Él no nos va a engañar. Es más, Él nos advierte, hermanos, de que nosotros estamos en medio de una guerra. Una de las metáforas que el cristiano ama mucho acerca de sí mismo es de que nosotros somos unas ovejas. A ver, ¿cuántos aquí son ovejas del Señor? ¿Verdad? Amén. ¿Verdad que qué tierno es sabernos de que somos ovejas del Señor y de que Él cuida de nosotros, ¿verdad? De que Él nos protege, de que Él nos da un redil, de que Él
venda nuestras heridas, de que Él nos cuida cuando nos queremos extraviar. Yo amo, hermanos, la metáfora de la oveja. Pero esa no es la única metáfora. El Señor dice también de que nosotros somos soldados del ejército de Jesucristo. El Señor dice, hermanos, de que como estos dos reinos están en guerra, nosotros debemos de tomar el yelmo de la salvación, debemos de calzarnos con el evangelio, debemos de ponernos la coraza de justicia, el cinto de la verdad, debemos de tener el escudo de la fe y la espada del espíritu, hermanos, porque la guerra espiritual es algo real, es algo verdadero. Hace unos días apareció un posting en Facebook que se hizo muy popular y fue puesto allí por un hermano amado, un hermano y un siervo en Cristo, y él decía lo siguiente. Él decía de que el cristianismo verdadero cree en la existencia del enemigo, del diablo, pero de que debe de vivir como si no existiera. Y empieza, en verdad, las personas a poner like, ¿verdad? Con la persona es muy popular, eso se volvió viral. Pero yo creo, hermanos, que ese consejo no es acertado. ¿Sabes por qué? Porque el Señor nos advierte a lo largo de las Escrituras, hermanos, de que sí tenemos un adversario. Primera de Pedro 5:8, escucha, a cristianos, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Efesios 6:12, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6 continúa diciendo, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Caminar con Dios nos revela esto, hermanos, de que hay guerra entre dos reinos, han entrado en conflicto el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Hay dos reinos en guerra. Esto ha sido anunciado desde el Génesis. En Génesis 3:15, hermanos, el Señor le dice a la mujer de que hay una guerra y va a haber guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y él habla de que un día la simiente de la mujer va a ser mordida por la serpiente en el calcañar, pero la simiente de la mujer va a aplastar a la serpiente en la cabeza. Toda la historia del Antiguo Testamento está en el contexto de esta guerra espiritual. El Señor prometiendo, hermanos, a su Hijo y el diablo tratando de romper la línea del Mesías para que la promesa no se cumpla. Ahí se ve, hermanos, los dos reinos en guerra. Lo hemos visto en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús es anunciado, Herodes se levanta y manda, hermanos, el asesinato de niños para impedir el nacimiento de Jesús. Luego el mismo diablo se aparece en el desierto y trata, hermanos, de tentar al Señor para que abandone, hermanos, su misión. Fariseos, saduceos, lo increpan, lo cuestionan. El pueblo quiere matar a Jesús en el primer mensaje que él da en Nazaret. Y cada vez que él predica, hermanos, vienen y se manifiestan los demonios tratando de estorbar al Hijo de Dios. Y hermanos, y con autoridad se les enfrenta, los calla, los expulsa y continúa predicando. Ahí están los dos reinos en guerra. El día de hoy vemos esos dos reinos en guerra. Vemos de que la guerra, hermanos, continúa y está rugiendo. Vemos el día de hoy cómo niños y niñas, hermanos, le piden a sus padres que les ayuden a cambiarse el sexo. Y si alguien no cree de que eso es diabólico y demoníaco, yo no sé cómo te puedo convencer. No solo eso es diabólico y demoníaco, sino lo es padres que consienten en hacerlo. Vemos, hermanos, jóvenes y jovencitas que tienen todo el mundo por delante, hermanos, y todas las oportunidades, decidiendo quitarse la vida, suicidándose en números alarmantes.
Vemos la actividad del enemigo, hermanos, incrementándose, y el Señor lo había dicho, hermanos. La iglesia de Jesús pareciera confundida, no sabe cómo reaccionar, hermanos, contra el asalto del enemigo. Jesús advirtió que esto iba a suceder. Hay dos reinos en guerra. Ahora en este pasaje, hermanos, Jesús está predicando, hermanos, ¿y qué es lo que sucede? Se viene, hermanos, el reino de las tinieblas en la forma de un hombre que está mudo, porque hay un espíritu mudo que no le deja hablar. Y Jesús se enfrenta a aquel hombre, hermanos, expulsa aquel espíritu maligno y aquel hombre habla. Y cuando hay estos encuentros, hermanos espirituales, aquí vemos dos reacciones. Y vamos a tratar de situarnos en donde nosotros estamos. Porque están aquellos que se maravillan de que Dios, hermanos, viene y se enfrenta a los espíritus inmundos y los controla y los echa y los expulsa. Y hay otros que vienen y empiezan a molestarse y no les empieza a gustar ese tipo de cosas. La palabra del Señor nos dice en el verso 14 que hubo gente que se maravilló. Hubo gente que le dio gracias a Dios. Porque alguien que no había podido hablar, hermanos, recuperó de una manera sobrenatural el habla. Pero no todos se maravillaron, hermanos. Hubo gente que se molestó. Verso 15, algunos empiezan a decir, echa a los demonios por el príncipe de los demonios. Hay otros que empiezan a pedirle señal. Ante la realidad de la guerra espiritual, hermanos, están estas dos opciones. O nos maravillamos de que hay un Dios, hermanos, de que sigue, hermanos, haciendo su labor de libertad. O, hermanos, nos molestamos y decimos, esos temas no me agradan mucho. Mejor regreso el primer domingo cuando hablen de algo un poquito menos ofensivo. Quienes vienen y dicen, hermanos, no hay guerra. No existe la guerra. Pero Dios no es como Guido de la vida es bella. Él nos advierte, hermanos, de que hay una guerra. Aquellos que queremos aprender a caminar a Jesús, entonces nos damos cuenta, hermanos, de que el predicar el evangelio, el llevar las nuevas de Jesucristo, eso va a encontrar oposición. Va a haber acecho diabólico en contra de nosotros. Pero ¿sabes qué? Tenemos la autoridad de Cristo de resistir al diablo personalmente cuando nos ataca, y tenemos la autoridad también de actuar como agentes de la libertad de aquellos que están cautivos. Esto nos debe causar asombro, esto nos debe causar maravilla. Hermanos, este es un mensaje para maravillarse y no ignorar estas realidades. ¿Por qué? Porque hay dos reinos en guerra. Esta es una guerra que no admite neutralidad. Siempre hay países en las guerras que dicen, ¿verdad? Yo no me voy a meter, ¿verdad? Yo aquí me quedo tranquilito, ya, que se peleen la luz con las tinieblas, yo voy a dar un paso para atrás. Y el Señor viene y dice, el que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Hermanos, este es un llamado, hermanos, a los soldados de Jesucristo a darnos cuenta, hermanos, de que hay dos reinos en guerra y que nosotros debemos tomar las armas de nuestra milicia que el Señor nos da y decir, Señor, con fe, aquí estoy, Señor, úsame, Señor, en esta guerra, Señor. Debemos de levantarnos, hermanos, porque el enemigo quiere destruir a nuestros hijos. Debemos de levantarnos, hermanos, con fe, porque Él quiere destruir a nuestros nietos, quiere destruir nuestros matrimonios. Él viene a robar, a mentir y a devorar. Este es un llamado, hermanos, a las armas, a saber, hermanos, de que esta guerra no es una guerra imaginaria, que es una guerra que está, hermanos, descrita a lo largo de todas las Escrituras. Ahora hay una buena noticia con respecto a esta guerra. Este es nuestro segundo punto. El primer punto es de que hay una guerra entre dos reinos que están en conflicto. El segundo punto es de que ya hay un ganador. ¿Qué te parece? Hay un ganador. ¿Ya? Y aquí viene la buena noticia que viene a través del Evangelio de Cristo Jesús. Es de que el reino de Dios ha triunfado. ¿Cuántos dicen amén? El reino de Dios ha triunfado, hermanos. Esta guerra espiritual del lado de las tinieblas, hermanos, es encabezada por el diablo. La
palabra diablo significa adversario, pero tiene otros nombres. Satanás, el que acusa a los hermanos. La serpiente antigua, el dragón. El padre de mentiras, es un enemigo formidable. Él encabezó el ataque en contra de Cristo y él encabeza el ataque contra nosotros. El famoso himno Castillo Fuerte es nuestro Dios, de Martín Lutero, lo dice de esta manera: con furia y con afán acósanos Satán. Hay un acoso, hermanos, para con el pueblo de Dios, con furia y con afán. Nota los dos adjetivos, furia y afán. Acósanos Satán. Por armas deja ver astucia y gran poder, como él no hay en la tierra. Este es de un hombre, hermanos, que había tenido encuentros muy cercanos con el padre de las mentiras. Este es descrito acá, hermanos, como el hombre fuerte en este verso que nosotros leemos. El verso 21 dice: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. En esta guerra espiritual, hermanos, Satanás es un hombre fuerte, un enemigo formidable. Con nuestra carne, con nuestra inteligencia, con nuestra fuerza de voluntad, hermanos, con nuestras buenas obras, con nuestra religión, nosotros no podemos enfrentar a Satanás y, hermanos, a las huestes, hermanos, de espíritus malignos que él manda. No podemos, porque es un hombre fuerte, es un hombre armado, guarda su palacio, hermanos, y la palabra del Señor nos dice que está aquí para destruirnos. Satanás no son las versiones de Halloween ni de Hollywood. No, él no es rojo y tiene barbita, ¿verdad? Y anda con un tridente y capa. No es así. Hermanos, él es el acusador del pueblo de Dios, que usa sus dardos para desanimarte, para deprimirte, que hace violencia en contra de tu alma, que destruye matrimonios, que separa hermanos a hijos de padres, que quiere destruir nuestra vida, que quiere destruir esta iglesia. Y eso es algo real. Una vez más, Martín Lutero nos recuerda en este himno, dice: nuestro valor ante él no es nada, y con nuestras fuerzas todo es perdido. Pero gloria de las glorias, hermanos, porque a pesar de que Satanás es descrito como un hombre fuerte, aparece alguien que es descrito como un hombre más fuerte. Verso 22, pero cuando viene otro más fuerte que él, pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, lo despoja de todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿No te gozas tú conmigo, hermanos, de que hay alguien más fuerte que el diablo? Alguien que lo ha derrotado, hermanos, alguien que lo ha despojado de las armas en que confiaba y reparte el botín. El hombre más fuerte tiene un nombre y se llama Jesucristo. Oh, mis amados hermanos, hay un himno, no es uno de mis favoritos, te lo voy a confesar, pero es una verdad. Jesús es nuestro campeón, hermanos. Él es el más fuerte. Él vence al diablo definitivamente, lo expone, lo avergüenza, y el verso 22 está hablando proféticamente de la cruz, porque ahí fue donde venció al diablo. Colosenses 2 dice que él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, la quitó de en medio, la clavó en la cruz y dice que despojó a los principados, a las potestades. Este es el hombre más grande, el hombre más fuerte, desnudando al diablo, avergonzando al diablo, y lo exhibe públicamente. ¿En dónde? Triunfando sobre ellos en la cruz. Esa es la victoria del cristiano, la cruz de Cristo Jesús. Primera de Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, hermanos, el hombre más fuerte. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. La cruz es la derrota decisiva de Satanás, sus potestades, sus principados, ¿verdad? Yo quiero oír un amén de parte de ustedes, hermanos, amén. Sí que hay dos reinos que han entrado en conflicto, pero un reino que es claramente el victorioso
Pero el pasaje es bien claro de que el reino de las tinieblas contraataca. El reino de las tinieblas contraataca. Y nos dice después de ese pasaje del hombre fuerte y del hombre más fuerte, nos dice, hermanos amados, que cuando, hermanos, el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares secos. Literalmente anda por lugares sin agua, buscando reposo. Y no hallando reposo, se dice a sí mismo, yo voy a volver a la casa de donde salí. Yo voy a volver a la casa donde salí. Y cuando llega, ¿qué es lo que sucede? La encuentra barrida, la encuentra adornada, la encuentra perfumada para él y la encuentra, esto es lo que yo voy a añadir, la encuentra con un letrero que dice bienvenido. Esta es un área bien necesaria, hermanos, y sobria de este pasaje. Porque hemos visto la victoria definitiva de Cristo, hermanos. Pero el Señor nos ama tanto que nos está diciendo de que nosotros no por eso debemos de dejar de velar. No por eso nosotros debemos, hermanos, de bajar, hermanos, nuestras armas. No por eso nosotros debemos darle lugar al enemigo, porque Jesús ya lo venció. Hermanos, la palabra está repleta de advertencias para cristianos, para hijos de Dios, de no darle lugar al diablo, de no caer en sus trampas, hermanos, de no caer en sus lazos. Esta parte no está diseñada para traernos miedo. Esta parte y esta porción de las Escrituras no está diseñada para que tu seguridad de tu salvación sea conmovida, hermanos. No, si nosotros hemos depositado nuestra confianza en Cristo y hemos confesado con nuestro corazón y con nuestros labios de que Él es Señor, eso nos hace de Cristo. Cristo es nuestro, hermanos, y nosotros somos de Dios. Pero el Señor lo que está diciendo acá, hermanos, es de que el imperio de las tinieblas, el reino del mal, hermanos, no se va a quedar de manos cruzadas, sino que va a contraatacar. Va a contraatacar, está contraatacando. Es más, la realidad, hermanos, de que quizás haya muchos acá que estén bajo el ataque del enemigo en sus mentes y en sus corazones. Porque él anda como qué, como león rugiente, buscando a quien devorar. El contraataque del reino de las tinieblas, hermanos, es algo, hermanos, tan terrible por dos razones. En primer lugar, por esos espíritus que han quedado inquietos. Verso 24, lo leí. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares sin agua, buscando reposo. Y no hallándose, dice, volveré a mi casa de donde salí. Buscando reposo, inquietos. ¿Cuál es la casa de donde salí, hermanos? Nosotros entendemos de que los espíritus de maldad ya operan en los hijos de desobediencia. Cuando él habla de la casa de donde lo sacaron, no está hablando, hermanos, de incrédulos. Porque él mora en los incrédulos. Esa es su casa. Cuando él se va de vacaciones, que nunca se va de vacaciones, ahí es donde le llega el correo. Al corazón y a la casa de los que no creen, porque han rechazado a Cristo. Pero el odio de Satanás, hermanos, y la codicia de Satanás es en contra de aquellos lugares que eran un día de él y de los cuales él fue, hermanos, expulsado. Eso éramos nosotros, lo dice claramente Efesios 2. Nosotros éramos hijos de ira, nosotros éramos hijos de desobediencia. En nosotros también operaba, hermanos, el espíritu del maligno, hasta que el Señor nos sacó, hermanos, de las tinieblas y nos trajo al reino de la luz. Pero los espíritus merodean
como leones, y andan merodeando, no incrédulos, porque los incrédulos son su casa, sino andan merodeando la vida, las almas, los matrimonios, las iglesias de los hijos de Dios. Escucha estas advertencias a cristianos de parte del Señor. No ignoren las maquinaciones del diablo. 2 Corintios 2:11. 1 Timoteo 3:7 le habla a los hermanos de no poner a alguien neófito en la posición de pastor para que no caiga en el lazo de ¿quién? El diablo. 1 Timoteo 3:7. Santiago 4:7, hermanos, se nos llama a que nosotros vengamos y nos sometamos a Dios y resistamos al diablo. Efesios 4:27, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque eso es darle lugar ¿a quién? Al diablo. ¿Por qué tanta advertencia, hermanos, si no hay peligro? ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? ¿Por qué tanta urgencia y tanta advertencia y tanto énfasis en que no bajemos la espada, de que no nos quitemos el casco, de que no nos quitemos el apresto del evangelio de la paz? Si no hay un peligro, sí hay un peligro, hermanos, porque el reino de las tinieblas se levanta en contra de los hijos de Dios a pesar de que están derrotados. Pero la palabra del Señor nos da ejemplos, hermanos, de hijos de Dios que se descuidaron y el enemigo hizo estragos en sus vidas. Pedro se descuidó, hermanos, y fue engañado por el diablo hasta llegar al punto de sugerirle a Cristo que no fuese a la cruz. Ananías y Zafira, nos dice el libro de los Hechos, que permitieron que sus corazones fueran llenos de mentira por el diablo. Así lo describe el libro de Hechos. Terminaron, hermanos, muertos. Los corintios son llamados a Pablo para que no permitan que Satanás los distraiga en sus mentes y ellos, hermanos, pierdan la mirada de la pura y sincera devoción a Cristo. Los espíritus malignos merodean, hermanos, sedientos, queriendo regresar a los lugares desde donde los echaron y atacan la mente, atacan el corazón, atacan la voluntad, hermanos, de los cristianos. El reino de las tinieblas contraataca. Lo que hace, hermanos, el ataque del reino de las tinieblas especialmente terrible, hermanos, es de que no solo hay estos espíritus inquietos, sino que los hombres, nosotros somos muy incautos. Aquí vemos un hombre que ha sido liberado. Su libertad le ha sido otorgada, es libre. Pero es incauto y necio y empieza a acomodar su vida de tal manera que invita el regreso del enemigo. Hermano, nosotros lo hemos visto aún en las noticias, ministros del Señor Jesucristo que lideraban iglesias de miles, hermanos, ahora renuncian el evangelio de una manera pública. Hemos visto, hermanos, aún pastores, hermanos, que bajo el estrés del ministerio se van a su oficina, hermanos, y se suicidan. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, hermanos, la palabra del Señor dice de que cuando el espíritu inmundo llega y encuentra su antigua morada bien barrida, bien ordenada, la palabra ordenada es la palabra cosméticos, bien perfumada, hermanas, ustedes entienden lo de cosméticos, pero barrida, adornada, hermanos, y preparada para, hermanos, el enemigo. Entonces el enemigo viene y dice, bueno, aquí es donde yo voy a venir a molestar, a destruir, a oprimir, a engañar, a mentir, a torturar. Imagínate la necedad nuestra, hermanos. Acomodamos nuestras vidas, las ordenamos, las barremos, desocupamos la casa, hermanos, para que el antiguo dueño regrese a oprimir. Yo no sé si esto pasaba solo en mi país, pero hubo un tiempo en mi país que era bien peligroso tener un terreno baldío, un terreno ya preparado, un terreno que estaba planito, un terreno que le habías cortado los árboles, que le habías conectado el agua, que había un poste de luz,
pero no construía uno nada nunca en ese terreno. ¿Y qué era lo que sucedía? Lo que sucedía es que si uno se descuidaba, ¿saben algunos de ustedes lo que pasaba? Cuando se descuidaba, ¿qué pasaba, Radamés? Le llegaban los invasores a uno. Y a veces uno iba a ver su terreno, que creía que lo tenía allá en la montañita, y cuando llegaba, había alguien metido en ese terreno, había construido una casa, y habían un par de niños ahí en un patio, y uno decía, ¿y aquí qué pasó? ¿Sabe lo que pasó? Lo que pasó es que ese era tu terreno, pero tú lo preparaste, lo dejaste ahí, estaba vacío. Mateo añade esa cualidad a lo que hizo ese hombre. Estaba desocupada esa casa, ¿ya? Y se te metieron los invasores porque nunca la usaste, nunca la llenaste, nunca la cuidaste. Ahora ese terreno es tuyo, pero trata de sacar a esos invasores. A veces se tarda años, hermanos, tratando de sacar a esa gente. Espiritualmente, hermanos, el Señor nos está llamando, hermanos, y nos está diciendo que en esta guerra espiritual, hermanos, nosotros debemos estar bien alertas en contra del enemigo, en contra de los espíritus malignos, hermanos, y en contra de sus maquinaciones. Porque Él está, hermanos, furioso. Hermanos, la palabra del Señor nos dice en el libro de Apocalipsis, hermanos, de que el dragón, percibiendo de que el tiempo es corto y de que él no puede hacer nada en contra de Cristo, ¿sabe en contra de quién se va? De Miguel, de Marilena, de Ángel, de Radamés, de Juan. Furioso. Así que el Señor nos llama a estar alertas. Esto es lo que no podemos hacer, mira mi hermano. Lo que no podemos hacer es adornar la casa y perfumarla para invitar de que el enemigo regrese. Eso es lo que sucedió en este caso. El espíritu maligno, hermanos, que había dejado a ese hombre, hermanos, viene y, hermanos, estando sediento, viene y encuentra la casa preparada para que pueda venir y atormentar una vez más, y pueda venir y oprimir una vez más, y pueda venir y colarse en la mente una vez más y hacer la vida de aquella persona, hermanos, un infierno. Así que debemos estar alertas. No podemos adornar la casa de nuestra alma y de nuestra mente para que el enemigo regrese. No podemos poner perfumes y ornamentos espirituales que no le agradan a Dios, pero sí al enemigo. Y a veces nosotros somos incautos. Todo se resume, hermanos, en el imperativo de Efesios 4:26. Es como el Señor rogándonos, no le demos, ¿qué? Lugar al diablo. Ahora nosotros podemos decir, pero pastor, dentro de nosotros ya habita el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la promesa, y nosotros estamos sellados para salvación y la redención de nuestras almas. Y a eso yo voy a decir, amén. El diablo, hermanos, no es nuestro dueño, no se puede posesionar de nosotros. Nosotros somos de Dios. Pero sí puede venir y atormentar nuestras mentes, bloquear nuestros pensamientos, hermanos, atacar nuestra carne, hacer, hermanos, de que nosotros perdamos, hermanos, afectos por Dios. Él viene para robar, Él viene para matar, Él viene para destruir. Y si nosotros le damos lugar, hermanos, no estoy hablando de una salvación que ha sido asegurada por la obra de Cristo, pero si nosotros le damos lugar al diablo, hermanos, él va a intensificar sus ataques 7 veces sobre nosotros. Hagamos esto lo más sencillo posible. Quiero hablarte de 2 cosas que invitan al enemigo a regresar a nuestras vidas. 2 cosas, de acuerdo a la Biblia, que invitan al enemigo a regresar a nuestras vidas. Y luego vamos a orar delante del Señor. Vamos a confesar si hemos cometido esas cosas. Vamos a reprender la obra del enemigo
y vamos a decirle, Señor, yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Esta es la primera cosa. Una vida que no se somete a Dios es una vida que invita al diablo de regreso. ¿De dónde dice eso usted, pastor? Bueno, Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid al diablo. Ahora, digámoslo de una sola vez, hermanos, todos nosotros somos bastante desobedientes, ¿verdad que sí? Todos nosotros somos bastante desobedientes. Duros de cerviz, es una expresión. Nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Pero al final del día, hermanos, el Espíritu de Dios nos redarguye y venimos delante del Señor. Señor, perdóname. Ayúdame, Señor, con este carácter. Señor, ayúdame, Señor, porque no he estado buscándote como debería. El Espíritu de Dios nos redarguye, hermanos, y le pedimos a Dios que nos ayude a ser obedientes. Pero ¿qué es lo que pasa, hermanos, cuando esa desobediencia se vuelve un estilo de vida? ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando el cristiano no quiere someterse a Dios? ¿Qué es lo que pasa, hermanos, cuando la desobediencia es el perfume de nuestra casa? Entonces, ¿sabes a quién le gusta ese perfume? Al diablo. Y él dice, esa casa de la que me sacaron, yo sé de que no es mía. Yo sé de que nunca va a ser mía, pero yo voy a ir ahí a fastidiar, yo voy a ir ahí a oprimir, yo voy a ir ahí a meterme y a colarme en esa mente y en ese corazón y en esa voluntad, porque yo lo que respiro es desobediencia. No hay sometimiento a Dios. Eso se llama rebelión y eso para el diablo es nuestra desobediencia. Para el diablo, ¿sabes cómo que es? Como agua. A ese espíritu que está sediento, ese espíritu maligno. Una de las primeras cosas que a mí me llamó la atención cuando yo vine a Miami en 1988, ya pasaron algunos añitos, ¿no? Llegué a Miami Beach, ahí con mi familia. Una de las primeras cosas de las cuales yo me di cuenta era cuánto gato, hermanos, callejero había, ¿verdad? En los techos por aquí, debajo de los carros, durmiendo en las matas. Yo decía, ¿y aquí qué? ¿Cómo sobrevive tanto gato? Y luego me di cuenta que la gente, hermanos, por compasión o por, no sé, algún sentimiento de benevolencia, ponía trastecitos de agua, ya, y un poquito de comida en las entradas de las casas, suficiente para que 2 o 3 gatos estuvieran ahí, ya, y se multiplicaran. Mi pregunta es esa, ¿le estamos poniendo nosotros trastes de agua al diablo? Que ya de sí está sediento, a través de una vida que no se somete a Dios. Y una vez, mis hermanos, más, yo quiero, hermanos, que todos simpaticemos los unos con los otros. Sí, hermano, nos cuesta obedecer, pero cuando nuestra vida no se somete a Dios, cuando, hermano, nosotros entramos en una necedad de que lo que Dios nos dice y lo que Dios nos llama a hacer y lo que Dios, hermano, nos instruye, nosotros decimos, yo no voy a hacer eso porque ese no soy yo y no me da la gana. Hay alguien, hermanos, oliendo ese perfume y va a buscar, hermanos, regresar a esa casa. Déjame darte ilustraciones. El Señor invita al cristiano a congregarse, ¿no es cierto? El Señor viene y dice, hijos, vengan porque yo quiero derramar sobre ustedes bendición y vida eterna. El Señor viene y dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es el Señor queriendo, hermanos, llamar a sus hijos ¿a qué, hermanos? A lugares de bendición. El cristiano dice no, el cristiano dice no me importa, el cristiano dice yo no necesito. El cristiano está en desobediencia. O el Señor le dice al cristiano, hijo, yo sé de que pasó esta situación, pero no dejes de que el sol se ponga sobre tu enojo,
¿Por qué te enojas tanto por eso y guardas eso en tu corazón? Y luego, hermanos, el cristiano se lleva ese enojo, hermanos, y lo acaricia ahí por meses. Y los meses se vuelven años, a pesar de que el Señor lo está llamando, hermanos, a el perdón, y lo está llamando, hermanos, a liberar el alma de eso. Y hermanos, ¿qué es lo que sucede? El diablo empieza a oír, hermanos, y el diablo empieza a ver. Y el Señor dice, si tú dejas de que el sol se ponga sobre tu enojo, esto es lo que va a suceder. Le vas a dar lugar al diablo. O el Señor llama al cristiano a una vida de fe y de obediencia y de servicio. ¿A quién? A Cristo. El Señor nos llama a servir, el Señor nos llama a tener fe y obediencia, y el cristiano dice, yo no, eso no es para mí. A mí me gusta Jesús, pero no me gustan los hermanos. Eso se multiplica, pasan los meses, pasan los años, hermanos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Estamos barriendo la casa y poniendo ornamentos y perfumándola para que el enemigo venga y regrese. Y luego el enemigo, hermanos, empieza a traer pensamientos. Y no los traemos, hermanos, cautivos a Cristo. Y decimos que estamos bien, estoy bien. Pero ¿por qué los afectos que un día teníamos por Cristo están cada vez menos? Y nos empezamos a amargar y tenemos ira y tenemos miedo, hermanos. Y el Señor, hermano, nos recuerda, estamos en guerra. Y tú y yo no podemos, hermanos, hacer, hermanos, las paces con el enemigo. Es guerra. Una vida que no se somete a Dios invita al diablo a regresar. Una vida vacía del Espíritu de Dios es una vida que invita al diablo también. Yo ya lo dije, hermanos, yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, habita en todo verdadero cristiano, hermanos, y que ese Espíritu nos sella para salvación, hermanos, y de que esas son las arras de nuestra herencia. Pero igualmente creo, hermanos, de que el Señor nos llama no solo, hermanos, a recibir el Espíritu Santo, sino nos llama a ¿qué? A ser continuamente llenos del Espíritu, continuamente llenos del Espíritu. Y cuando nosotros, hermanos, descuidamos nuestra vida espiritual, cuando nosotros dejamos nuestra casa vacía, cuando el enemigo se asoma por la ventana, hermanos, y ve la casa y la ve desocupada, el enemigo dice, pero aquí hay espacio para mí. Aquí hay lugar para mí. Y ahí veo un par de adornos que me gustan. Hermanos, yo creo de que es solo por la soberanía y la misericordia de Dios, hermanos, de que el diablo no entra de regreso y nos desbarata. Pero esto, hermanos, nos llama a, hermanos, la realidad de esta guerra. Hermanos, el apóstol Pedro, hermanos, viene y urge a la iglesia y le dice, hermanos, ¿cuántos tienen fe? A ver, Christ Family Español, ¿cuántos tienen fe acá en el Hijo de Dios? Añadan a su fe virtud. Y añadan a la virtud, ¿qué? Paciencia. Y añadan a la virtud perseverancia. Y añadan a la virtud, ¿qué? Dominio propio. Esto es, seamos continuamente, hermanos, llenos del Espíritu de Dios. Llenemos la casa de Dios, hermanos, que es un Padre que da y que da y que da y que no se cansa de dar. Y el Señor dice, pídanme y yo les voy a dar, busquen y van a hallar. Con respecto a los dones, Él viene y dice, anhelen los dones mejores porque yo se los voy a dar. El Espíritu le habla a una iglesia en Apocalipsis que creía de que estaba bien. Y el Señor le dice a esa iglesia, una iglesia que no era ni tibia ni caliente, en otra manera de decir, una iglesia que estaba desocupada. El Señor le dice, tú no sabes cómo estás. Tú dices que tú no tienes necesidad de nada, pero yo veo de que tú estás en desventura y eres miserable y estás pobre y estás ciega y estás desnuda. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres
oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir, hermanos? Lo que quiere decir, hermanos, de que nuestras vidas no pueden estar desocupadas de la llenura del Espíritu de Dios. Compremos del Señor, mis hermanos, compremos sin dinero. Compremos gracia, compremos virtud, frutos espirituales, acerquémonos a Dios, digámosle al Señor: Señor, yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, Señor. Yo quiero, Señor, ser lleno, Señor, de tu poder. Yo quiero ser lleno de tu conocimiento. Señor, yo quiero ser lleno de ti. Una casa llena de Dios, hermanos, el espíritu maligno pasa por ahí y dice: aquí no hay lugar. Aquí no hay lugar. Y es un cristiano que en medio de la desobediencia con la que lucha, hermanos, quiere someterse a Dios y dice: aquí no hay lugar. Pero, hermanos, cuando la casa está vacía, el enemigo dice: déjame ir a traer a 7 de mis primos, porque aquí hay lugar para todos. Ahora alguien diría: eso de ser lleno del Espíritu, eso es para pastores. Eso de ser lleno del Espíritu, eso es para gente que tiene tiempo para leer la Biblia. Yo tengo 2 trabajos, pastor. Yo no tengo tiempo para eso, a mí no me gusta leer. Pero escucha, hermano, el ser lleno del Espíritu de Dios no es un nivel superior de cristianismo. Escúchame, por favor. El ser lleno del Espíritu de Dios no es un nivel superior de cristianismo, es el nivel normal del cristianismo. Déjame preguntarte algo. ¿A ti te gusta manejar con el tanque, con la luz esa, verdad? De que ya no tienes gasolina. Ay, qué nervios. ¿Eh? Y ahorita con el problema ese, ¿verdad? No había gasolina en ningún lado. Pero espiritualmente muchas veces así andamos, con el tanque vacío. Cuando tenemos un Dios, hermanos, que quiere que vivamos vidas espiritualmente abundantes. Hermano, sé lleno de Dios. No te conformes con miserias espirituales. No tengas tu casa desocupada, porque el reino de las tinieblas, hermanos, contraataca. Y, hermanos, legiones de espíritus están buscando cristianos para oprimir, para destruir, para atormentar, para enfermar aún. Y estar lleno del Espíritu de Dios es el nivel normal del cristianismo. Rápidamente voy a leer estos versículos. Hechos 13:51 habla de los discípulos y dice de que ellos, hermanos, llegaron a Iconio, una ciudad que estaba en contra de ellos, pero no les importó. Hermanos, levantaban sus manos con alegría y gozo porque estaban, ¿qué? Llenos del Espíritu de Dios. Romanos 15:14. Pablo viene y le dice a los hermanos: yo estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que puedo amonestaros los unos a los otros. Efesios 3:19. Yo voy a orar para que ustedes conozcan el amor de Cristo y para que sean, ¿qué? Llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 5:18. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución, antes bien sean, ¿qué? Llenos del Espíritu. Filipenses 1:10. Os escribo para que ustedes prueben algo mejor, a fin de que sean sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Colosenses. Oro por ustedes, para que sean llenos de conocimiento y de esperanza en la voluntad de toda sabiduría espiritual. La pregunta para nosotros, hermanos, es: ¿cómo está nuestra casa? ¿De qué tenemos llena la mente? ¿De qué tenemos lleno el corazón? ¿De qué tenemos llena nuestra vida? Esto no es un mensaje para condenarnos, hermanos. Estamos en guerra.
Este es un mensaje, hermanos, de nuestro capitán diciendo, pueblo de Dios, estemos alertas, llenémonos de Dios, llenémonos de su espíritu. No podemos darnos el lujo de caminar de esta manera, porque el enemigo, hermanos, está presto. Así que esto lo que me hace a mí es ganas de orar junto con ustedes y decirle a Dios, Señor, yo quiero ser lleno de ti, Señor. Yo no quiero tener una casa desocupada, yo quiero someterme a ti, yo quiero doblar mis rodillas, Señor, no solo de labios, Señor, sino mi vida entera delante del señorío de Cristo. Porque veo que los ataques del enemigo están a la puerta. Ahora, quizás alguien pudiera decir, pastor, yo ya le di lugar al enemigo. Pastor, yo tengo una amargura en mi corazón que no se me baja. Pastor, hay un enemigo que es el enojo, que yo lo tengo acá y me tiene cautivo. No puedo en contra de él. Quizás ya haya alguien acá que esté atrapado en lazos malignos de vicios, de patrones de pensar pecaminosos, de patrones de pecados, de mentira y vergüenza. Quizás hay una depresión sobre ti que no se levanta, como una nube negra todo el tiempo oprimiéndote. Quizás haya en tu corazón alguien a quien tú no hayas podido o querido perdonar. Quizás haya en tu corazón, hermanos, aquel invierno en el cual lo que tú un día sentías por Cristo está reducido casi al mínimo. Y todos esos son síntomas, hermanos, de que el enemigo ha regresado, hermanos, a una casa desocupada, hermanos, y ornamentada para él. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo. Lo vamos a hacer, hermanos, todos juntos. Yo te voy a pedir que te pongas de pie conmigo. Si el Espíritu de Dios, hermanos, cierra tus ojos en esta hora. Si así lo quieres, levanta tus manos delante del Señor. Si el Espíritu de Dios te ha mostrado, hermanos, algo, algún espacio en el cual tú le has dado al enemigo permiso para entrar, por amargura, por falta de perdón, por negligencia espiritual, por no usar los medios de gracia, por despreciar los mandamientos del Señor. Si tú le has dado lugar, hermanos, vamos a salir en victoria de este lugar y vamos a empezar haciendo esto. Vamos a empezar, hermanos, confesando en arrepentimiento, hermanos, de que nosotros le hemos dado lugar al enemigo. Diciéndole, Señor, Señor, yo soy uno de ellos, Señor. Perdóname, Señor. Porque habiendo, Señor, tú, Padre Santo, traídome a libertad, Señor, yo he, Señor, jugado, Señor, con esta libertad. Yo he, Señor, jugado, Señor, con mi obediencia. Yo he ornamentado mi vida y he traído con mi desobediencia, Señor, a espíritus malignos, Señor. Yo quiero hoy, Señor, confesar mi necedad, Señor, y quiero arrepentirme de ella, Señor, en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué es lo que va a pasar? El Señor te va a perdonar en esta hora. Oh, confesemos, pueblo de Dios. Digámosle al Señor, sí, Señor, yo he sido incauto, Señor. Yo he oído de que había una guerra, Señor, pero yo he querido mantenerme neutral y ahora tú me has dicho, Señor, que he estado bajo ataque todo este tiempo, Señor. Señor, te pido perdón por mi desobediencia, Señor, por mi pereza, Señor. Te pido perdón, Señor, por mi pecado, Padre Santo, Señor. Padre Santo, Señor, recibe mi confesión en esta hora. Recibe, Señor, mi confesión en esta hora. Vamos a hacer algo más. Si el enemigo ha estado atacando nuestros hogares, si el enemigo ha estado atacando tu mente,
si el enemigo ha estado atacando nuestros corazones, si el enemigo ha estado atacando tu vida misma, hermanos, nosotros vamos a creer de que hay alguien en medio de nosotros que es más grande que el enemigo y le vamos a pedir al Señor, Señor, danos libertad, Señor. No tenemos aquí, hermanos, de qué avergonzarnos. Hermanos, si hay alguna área de tu vida que tú sientes que no hay libertad, sino que hay vergüenza y acusación y depresión y miedo, si de alguna manera el enemigo te ha engañado, ven en esta hora, hermanos, y dile, Señor, yo quiero mi libertad, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros, Señor, reprendemos cualquier obra, Señor, del enemigo en nuestras vidas, Señor. Nosotros resistimos, Señor, la obra del enemigo en nuestras vidas. Nosotros somos tuyos, Señor. Nosotros, Señor, no le pertenecemos, Señor, al padre de la mentira, Señor. Y nosotros estamos acá, Señor, humildemente para pedirte, Señor, libertad, Señor. Necesitas libertad, necesitas decirlo, mi amado hermano, mi amada hermana. Dile, Señor, dame libertad, dame victoria, Señor, sobre esto en el nombre de Cristo Jesús. El diablo no tiene ni parte ni suerte en nuestras vidas. Nosotros somos de Cristo. En último lugar, yo quiero que hagamos algo. ¿Cuántos quieren llenar su casa, hermanos, del Espíritu de Dios? No te oí muy bien. ¿Cuántos quieren llenar su casa del Espíritu de Dios? ¿Tú crees, hermanos, de que el Señor puede empezar llenándonos, hermanos, el día de hoy de su Espíritu? Hermano, yo quiero ser lleno del Espíritu de Dios en esta hora. Si tú quieres ser lleno del Espíritu de Dios, levanta tus manos en esta hora y dile, Señor, lléname de tu Espíritu, Señor. Señor, he llenado, Señor, mi mente y mi corazón de tantas cosas, Señor, que no, Señor, sirven ni traen edificación ni provecho. Ahora, Señor, lléname de tu esperanza, lléname de tu conocimiento, lléname de tu amor, Señor, lléname de obediencia, Señor, lléname, Señor, de tu Espíritu, Señor. Oh, que tu Espíritu produzca en mí, Señor, frutos agradables, Señor, para ti, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Hermanos, no hay nada tan peligroso para la vida espiritual de un cristiano que tener su casa desocupada. Llenémosla del Espíritu de Dios. Vamos a terminar haciendo algo. Y voy a pedir de que oremos en grupos pequeños, con el grupo de hermanos que están a la par, tu esposa o alguien conocido, grupos de 3, 4 y 5, hermanos, vengamos delante del Señor y digamos, Señor, llénanos de tu Espíritu, Señor, en esta hora, Señor. Sé ministrado por el Espíritu de Dios en esta hora. Sé libre, pueblo de Dios, en esta hora. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Señor es nuestro Moisés y Él nos ha llamado a libertad, hermano. Oh Señor, Espíritu Santo de Dios, paséate en medio de nosotros, trayendo libertad. Reprendemos, Señor, la obra del enemigo sobre nuestros cuerpos. Reprendemos, Señor, temores que el enemigo ha puesto en nuestro corazón, Señor, que no vienen de ti, Señor. Renunciamos a ellos, Señor. Pedimos libertad, Padre Santo, para vivir vidas sin miedo. Señor, pedimos libertad sobre patrones de pecado que no hemos podido, Señor, romper, pero vamos a romper en esta hora en el poder y en la autoridad de Cristo Jesús. En esta hora, Señor, renunciamos, Padre Santo, Señor, a enojos que hemos cargado, Señor, en nuestro vientre, Señor. Renunciamos a esos enojos, Señor, porque no vienen de ti. Pedimos libertad sobre ellos en el nombre de Jesús. Oh Padre Santo, Señor, faltas de perdón que nos han enfermado, Señor, en el nombre de Jesús. Estamos llamados a perdonar, Señor, porque tú nos perdonaste. Pereza espiritual, Señor, que se ha posado en nuestros corazones. Y hemos dejado, Señor, nuestras
almas desocupadas, nuestras mentes desocupadas. No más, Señor. Perdona, Señor, nuestra negligencia, Señor. Y en esta hora, Señor, llénanos de ti, Señor. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Llena nuestro corazón. Lávanos, Padre Santo, Señor. Oh, en el nombre de Cristo, Señor, te damos gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso a nuestro Señor? Bueno, yo ya no tengo mucha voz, pero vamos a declarar algo a través de este corito, que lo tratamos de cantar el domingo pasado, ¿verdad? A ver si nos sale un poquito mejor el día de hoy. Corito que dice, hermanos, pero como decía el pastor Jonathan, creámoslo y usémoslo como un arma de guerra. El corito dice, en donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Pero quiero que abras tus bocas y lo confieses, hermanos, y el enemigo va a salir huyendo de nuestras casas y de nuestras vidas. Amén. Amén. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Libertad, 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 libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Una última vez. ¿Dónde está? Hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allí siempre hay libertad. Aleluya. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Amén. Bendice a tu hermano y a tu hermana, hermano, y camina en libertad. Amén.